Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y bueno, tengo aquí conmigo a un testigo de Jehová, alguien que está estudiando con los testigos de Jehová. Su nombre es Carlos Ruiz. Y hoy vamos a debatir sobre la deidad de Cristo, si Dios, si Cristo es Dios todopoderoso o no lo es. Entonces, los tiempos van a ser los siguientes. Creo que son 25 minutos de exposición, pero déjenme chequear aquí en el mensaje que nos enviamos para estar seguro. Vayan compartiendo, por favor. Déjenme saber ahí en el chat si se está escuchando y se está viendo bien. Ok. Ok, aquí están los tiempos. 25 minutos de exposición para cada uno. 15 minutos de refutación para cada uno. 10 minutos de refutación para cada uno y 5 minutos de conclusiones. Vamos a tener hoy y mañana debates. Hoy va a ser sobre la deidad de Cristo y mañana sobre el infierno. Así que pues no se los pierdan. Bueno, sin más, voy a darle el paso a Carlos para que él se presente. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buenas noches, estimado pastor Eduardo Gutiérrez. Un saludo cordial para usted y para el auditorio que en este momento nos ven y nos escuchan. Mi nombre es Carlos Ruiz. Como usted lo dijo, yo estoy estudiando literatura de los Testigos de Jehová. Me parece bastante extensa la información, bastante cuerda. Y en esta oportunidad, pues, gracias a que usted aceptó tener este tema de conversación, vamos a platicar, como usted bien lo dijo, sobre la deidad de Jesucristo. Entonces, ante todo, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos los presentes. Y antemano pido una disculpa por algún tipo de error en lectura o cosas como esas. De antemano, pues les pido que me disculpen. Empecemos. Usted me indica, pastor. Entonces, déjame poner el cronómetro en pantalla. Sí, Carlos no se va a ver, fue su decisión hacerlo solamente en audio, así que él se va a estar escuchando, pero no se va a mirar. Bueno, ya tenemos ahí el cronómetro en pantalla y puedes comenzar desde ya. Ok, muy bien. Vamos a empezar, como habíamos platicado ya, tratando de dilucidar esta confusión que existe entre la deidad de Jesús, de si Jesús es el Dios Todopoderoso o no. Primero que nada, yo estoy utilizando acá también como base de referencia una Biblia. Esta es Reina Valera, revisión de 1960, y por supuesto estoy utilizando la versión de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Quiero, por favor, si ustedes en sus casas pueden, por favor, acompañarme a la Biblia. Antes de empezar, quiero mostrarles algo bastante significativo en su propia traducción de la Biblia. Vayamos, por favor, a el libro de Salmos. Sería esta vez en el Salmo 110 y versículo 1. Este es el Salmo de David, que como ustedes pues pueden recordar, David también es un profeta de Dios. Salmo 110,
leemos en la traducción Reina Valera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Acompáñeme también, por favor, al libro de los Hechos en su capítulo 2 y versículo 34 y 35. Pedro, en este caso, por inspiración, el capítulo 2, él está hablando a la comunidad que recién recibía el Espíritu Santo de parte de Dios, y él empezaba a enseñar sobre las diversas profecías que se empezarían a cumplir. En el libro de los Hechos, como les decía, capítulo 2, versículo 34 y 35, podemos leer, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él claramente indica que estaba citando del libro de los Salmos. Quiero que pongan atención en este punto importante, y es que en el libro de los Salmos se lee claramente un nombre, Jehová, pero al citar de ese texto en las traducciones griegas cristianas, pues esta traducción no lo posee, únicamente dice Señor. Entonces esto ya de entrada crea un problema a la hora de entender las dos identidades, tanto la de Jehová como la de Jesús. Aquí claramente se ve el texto, el versículo 34, que dice, dijo el Señor a mi Señor. De entrada hay una confusión respecto a la identidad de Jesús y de Jehová. Podemos ver también en el versículo 21 de el mismo capítulo de Hechos 2:21, que lee de esta manera: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claramente, sabemos que Pedro estaba citando del libro profético de Joel. Si pudieran, por favor, acompañarme al libro profético de Joel en el capítulo 2 y versículo 32. Regularmente las personas suelen asegurar que el texto de Hechos 2:21 dice que el que invocar el nombre del Señor, en este caso, pues ellos piensan que es Jesús, será salvo. Pero el texto de Joel lo afirma. Joel 2:32, y dice así: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Okay. Tomemos en cuenta esa situación con la identidad y el nombre de Jehová y Jesús. Eso nos va a ayudar a dilucidar esta confusión que ha existido desde siempre. ¿Es Jehová o es Jesús? Bueno, Jesucristo, como ustedes saben, tuvo una existencia prehumana. En varios versículos que se refieren a su identidad, él lo dio a conocer. Por ejemplo, si tienen a la mano su ejemplar, me gustaría que me acompañaran a el Evangelio según Juan en su capítulo 8. De hecho, el capítulo 8 pues tiene bastantes textos que nos ayudan a ver la manera como él se veía a sí mismo en comparación con Jehová. Hechos 8:23 dice así. Perdón. Es Juan 8:23. Dice, entonces él añadió, ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí él está aclarando que su naturaleza es diferente a la de los seres humanos. Esto está en concordancia con lo que se dice en este mismo capítulo, solo que en el versículo 58. Si podemos, por favor, leer el versículo 58, y este dice así. Jesús les dijo, de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya existía.
Entonces vemos que él sigue afirmando su existencia antes de venir y nacer al mundo. Hay varios textos que nos confirman este hecho. De hecho, también me gustaría que me acompañaran también al libro de Proverbios. Proverbios en su capítulo 8. Nos habla ahí de que Jesucristo fue creado por Jehová en tiempos tempranos. Por favor, sería Proverbios 8, el versículo 30. Y este dice: Yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día, su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. Obviamente aquí está personificada la sabiduría. Esa sabiduría se personifica en el caso de Jesucristo. Todos conocemos ese versículo. Pero uno de los versículos con más fuerza es el que dice que Jesucristo tuvo un principio. Por favor, acompáñenme a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Este dice de esta manera, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Significa que fue Jesús lo primero que Jehová hizo. En Proverbios 8 dice que Jehová lo produjo como el principio de su camino. En Colosenses 1:15 vemos que Él es el primogénito de la creación por Dios. Y este texto está respaldado también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14, donde claramente se le llama a Él el principio de la creación de Dios. Miqueas, que es un escritor profético, en su libro, en su capítulo 5 y versículo 2, dice que el origen de Jesús se remonta a tiempos antiguos. Y si vemos en el relato del Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, pareciera que Jehová habla con alguien, que Jehová está acompañado por alguien. Me gustaría, por favor, que me acompañaran al libro de Génesis en el capítulo 1 y versículo 26. De estos textos, de hecho, hay varios. Estos aseguran que Jesús estaba acompañado por un ser. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahí mismo, dentro del libro de Génesis, solo que en el capítulo 3 y versículo 32, podemos observar otro de estos ejemplos. Génesis 3, 22. Esto fue después de que Adán y Eva pecasen y de que desobedecieron y comieron del fruto que él les había mandado no comer. Entonces, junto con este otro personaje, Jehová se expresa de esta forma. Luego Jehová dijo: el hombre es ahora como uno de nosotros, al conocer lo bueno y lo malo. Y también en el relato de la construcción de la Torre de Babel, Jehová Dios les había indicado que de ahí se esparcieran por toda la tierra, pero ellos, pues en un acto de rebeldía, decidieron permanecer en la tierra de Sinar construyendo esta torre, y Jehová tuvo que confundir ahí su lenguaje. Pero noten cómo se expresa él y cómo indica esto de que él estaba acompañado siempre por un personaje sumamente importante, en este caso su hijo, su principal creación. Génesis 11, 7.
dice, vayamos, bajemos allí y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Estos versículos que acabamos de revisar, perdón si estoy yendo un poquito rápido, pero es por la situación de tiempo, lo tenemos escaso. Estos textos demuestran que Jesucristo tuvo un principio que tiene una relación muy estrecha con Jehová, y que pues forma parte del plan de Jehová en lo relacionado a la vida del hombre y la salvación del hombre. Es también el Hijo unigénito de Jehová, aunque en varios textos bíblicos Dios se refiere a muchas criaturas como sus hijos. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando se reunían sus hijos delante de él para tomar su posición delante de él, hay algunos versículos que ustedes tal vez pueden recordar. Dice que los hijos del Dios vivo se reunían. Vamos a ver, permítanme. Génesis 6:2, cuando habla de que los hijos del Dios vivo tomaron también por esposas a mujeres en la tierra, y habla también de sus hijos. Obviamente, pues los seres humanos que hacen su voluntad también son tomados como sus hijos, pero a nadie se le da el título de hijo unigénito de Dios. Este es un texto que ustedes conocen bastante bien, es el texto de Juan 3:16, que por favor me gustaría que ustedes buscaran y que pudiéramos leer. Juan 3:16. Y dice así: porque tanto amó Dios a su... Perdón. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre fe en él sea destruido. Vemos una vez más acá la expresión Hijo unigénito. Tenemos también en el libro de Juan, siempre, solo que en este caso es el capítulo 1 y versículo 14, la misma afirmación, el Hijo unigénito de Dios. Juan 1:14 dice, la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como la que corresponde a un Hijo unigénito de parte de su Padre, y estaba lleno de favor divino. Aquí con estos textos podemos comprobar de que la relación con su Padre pues es bastante estrecha, bastante grande, y que solo a él se le da el título de Hijo unigénito. ¿Por qué él es Hijo unigénito? Porque solo él comparte su naturaleza. Juan 1:1, que es un texto bastante debatido, bastante utilizado para ver cuál es la identidad de los dos personajes, es una buena prueba, es una prueba fundamental de que existen dos personas diferentes y de que una es mayor a otra. Leemos en Juan 1:1, en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, según esta traducción. Lo corrobora el versículo número 18, que dice, a Dios ningún ser humano lo ha visto. El Dios unigénito, una vez más, hablando de la identidad de Jesucristo, que está junto al Padre, es el que nos lo ha explicado, el que nos ha explicado cómo es Él. Entonces, aquí vemos que a Dios nadie lo ha visto, pero que el Dios unigénito, el ser que tiene la divinidad de Dios, pero que no es el Dios todopoderoso, ha sido la base por la cual nosotros podemos conocer la naturaleza de Dios. Vamos a ver uno de los consejos de Pablo tan importantes. El consejo
está dirigido hacia nosotros, los cristianos, pero que, por supuesto, en este texto encontramos también parte de la identidad tanto de Jehová como de Jesucristo. Filipenses 2, del 6 al 10. Perdón, desde el 5. Dice, mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios y hacerse igual a él. No, más bien dejó todo lo que tenía y tomó la forma de un esclavo y se convirtió en un ser humano. Es más, cuando vino como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, las de quienes están en el cielo, en la tierra y bajo el suelo. Muy claro. Bastante claro. La actitud mental de Jesucristo fue siempre reconocer y demostrar que estaba por debajo de su Padre, de Jehová. Aunque él comparte la misma naturaleza divina, no son ni la misma persona, ni Jesucristo lo dice. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. El hecho también de que a Dios nadie lo haya visto da, digamos, tiene correlación con el texto en Éxodo. Ustedes conocen muy bien ese texto en el que dice Jehová a Moisés, nadie puede verme y aún así seguir viviendo. Entonces, a Jesús, pues obviamente, en su forma humana, tuvieron ellos, los primeros cristianos, la oportunidad de conocerlo. ¿Cuál fue su mensaje? Vamos a ver ahora el punto de vista de Jesús en cuanto a su identidad en relación con Jehová. Dice Juan 17:3. Quiero que por favor vayamos a la Biblia y busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esto dice así. Esto significa vida eterna. Esta es una oración que Jesús hizo a Jehová. Esto significa vida eterna. El que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Es una diferencia bastante clara la que hace Jesucristo en este caso. De hecho, Jesucristo dio a conocer el nombre de su Padre. El mensaje de él siempre fue en relación a que él no hacía la voluntad de él, sino la de su Padre. Juan 7, 16 y 17 dice que lo que él enseñaba no era suyo, sino pertenecía a quien lo había enviado. Vayan por favor conmigo a la Biblia, siempre en el Evangelio de Juan, esta vez el capítulo 20, versículo 17. Y quiero que pongamos atención en la manera como Dios se expresa de su Padre. Juan 20, 17. Dice así. Jesús le dijo, deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Vemos acá que Jesús siempre reconoció a su Padre como su Dios. No existe una manera de poder llamarlo a él también el Dios Todopoderoso, puesto que fue él el que vez tras vez dijo que su Padre era el único Dios verdadero, que su Padre era mayor que él. Podemos ver el hecho de que
el Padre siempre ha sido mayor que él. En el libro de Juan, siempre, esta vez el capítulo 14 y versículo 8. Perdón. Perdón, este no es el versículo. Cometí un error acá al resaltarlo. Este versículo de Juan 14, 8, en este se ve claramente de que Felipe quería conocer al Padre. Tenemos que tomar en cuenta que Jehová Dios nadie lo ha visto y ningún hombre puede verlo. Entonces Jesús le respondió en el versículo 9. Jesús le contestó: Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Significa esto que el hecho de que hayan visto a Jesucristo significaba que habían visto a Dios Todopoderoso? No. El sentido de este texto significa de que las mismas cualidades que posee Jesucristo, el amor, la paciencia, muchas virtudes que poseen tanto Jesucristo como Jehová, los hace ser personas idénticas, personas similares. De hecho, un hijo puede dar de su padre las mismas cualidades. Entonces, el hecho de que Jesús dijo acá, de que verlo a él era como ver al Padre, no significa que sea la misma persona, sino que las mismas cualidades las poseían ambos. Entonces, vemos vez tras vez que incluso el propio Jesucristo hizo una gran y clara diferencia entre él y su Padre. Dios envió a su Hijo a la tierra, transfiriendo su vida a la matriz de María. Él nunca se presentó a sí mismo como Dios. En ningún versículo de la Biblia, de las escrituras griegas cristianas, se dice de que él se presentase a sí mismo como Dios. Él siempre se presentó como hijo de Dios. Cuando fue bautizado, se escuchó una voz en el cielo decir: este es mi hijo amado. Si Jehová es el mismo ser, entonces, ¿quién habló desde el cielo y dijo: en él, yo a él apruebo? Hay muchas situaciones que carecen de lógica en las enseñanzas populares. En Juan 10:30, Jesucristo dice: yo y el Padre somos uno. Mucha gente piensa que este versículo significa o representa que son la misma persona. Pero en Juan 17:22, él le dice a sus discípulos para que ellos sean uno, igual que nosotros somos uno. Obviamente los apóstoles no podían ser la misma persona. Este versículo tiene que indicar 10 segundos. Este versículo tiene que indicar que el mismo propósito que tenía Jesucristo, obviamente es el mismo propósito de Jehová. Ok, perfecto. Vamos a detener el tiempo. Y ahora me toca a mí. Bien. Comenzamos. Bueno, primeramente yo voy a exponer, ¿verdad? Y luego entonces en mi segundo tiempo, pues yo voy a refutar los argumentos que él dio. Primeramente, quiero dejar claro algo, que la confusión no tiene los testigos de Jehová por creer que el nombre de Jehová aparece en el Nuevo Testamento, algo que no es cierto. Y yo se los voy a mostrar ahora en pantalla. Le voy a mostrar la página oficial de los testigos de Jehová, donde ellos dejan claro que el nombre de Jehová no existe. Dice: un problema de traducción. Los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado, espero que se esté viendo. Ok, ahí con toda seguridad se va a ver, si Dios quiere.
Ok. Un problema de traducción. Los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nuestros días no son los originales que redactaron Mateo, Juan, Pablo y los demás escritores. Dichos documentos usaron tanto que sin duda se desgastaron rápidamente, así que tuvieron que hacerse copias que con el tiempo hubo que también que reemplazar. Hoy tenemos a nuestra disposición miles de manuscritos del Nuevo Testamento, la mayoría realizado al menos 2 siglos después de los originales. Al parecer, al hacerle copia se sustituyó el tetragramatón de la palabra griega para señor, Kyrios, y las sucesivas reproducciones mantuvieron ese cambio. No existe el ser humano conocido, nunca visto, un manuscrito del Nuevo Testamento que tenga la palabra Jehová, el tetragramatón, ¿verdad? Y vemos que él comenzó con ese argumento y yo me doy cuenta que está pues muy equivocado. Quien se lo enseñó lo engañó. Aquí vemos, ¿verdad? Que ellos siguen diciendo, esta es la página oficial de los testigos de Jehová. Ok, dice, teniendo esto presente, el traductor debe determinar si hay razones sólidas que le permitan concluir que el tetragramatón figuraba en los manuscritos griegos originales. ¿Qué indicios pueden examinar? Analicemos varios. Es decir, que es producto de su mera imaginación. Porque tenía algo aquí que tal vez no dejó ver lo que decía el texto. Bueno, aquí dice, teniendo esto presente, el traductor debe determinar si hay razones sólidas que le permitan concluir que el tetragramatón figuraba en los manuscritos griegos, ¿verdad? Aquí vemos que la página de los testigos de Jehová deja claro, confiesa, de que no existe esto. Dice, al parecer, al hacerle copia, se sustituyó el tetragramatón para señor Kyrios, por la palabra griega para señor Kyrios. Y las sucesivas reproducciones mantuvieron este cambio. Entonces, bueno, me congratulo de informarle a mi amigo testigo de Jehová que lo que él infirió de que el problema es que nosotros no teníamos la traducción Jehová es simplemente porque nosotros guardamos, ¿verdad? Con celo la originalidad de la Biblia y no podemos traducir lo que no vemos. Si tú no ves que dice Jehová, tú no puedes traducir Jehová. Ellos mismos confiesan que se imaginan, ¿verdad? Que se lo quitaron en algún momento de la historia. Ellos no tienen prueba de eso. Ok, así que es importante que cada vez que lea Jehová ustedes sepan y los estudiantes de los testigos de Jehová sepan que nunca un testigo de Jehová ha podido ver un manuscrito que diga Jehová. Es importante esto. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Aquí hay 2 grandes problemas. Número 1, la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová ha eliminado deliberadamente la mayoría de los pasajes que apoyan la deidad de Cristo. El número 2, que la versión del Nuevo Mundo ha cambiado la mayoría de los pasajes que apoyan la deidad de Cristo. Así que esto es un problema no del que está debatiendo conmigo, es que él lo que está leyendo es eso. Es claro que leyendo una versión bíblica que no es fiel a los originales y ya vimos que la misma página de los testigos de Jehová deja claro que no son fieles a los originales que ellos pueden ver, sino que se imaginan lo que los originales decían. Bueno, no podemos exigirle que él cree algo diferente a lo que él cree. Ahora, pero aún así, por más que la versión del Nuevo Mundo ha tratado de opacar la divinidad de la deidad de Cristo como Dios Todopoderoso, para apoyar sus creencias, le fue imposible quitarlo todo, ¿verdad? Leamos qué dice la versión del Nuevo Mundo. Yo voy tan solo a usar versión del Nuevo Mundo, la versión del 1987 y la versión del 2019. En Apocalipsis capítulo 22, del 12 al 16 dice, mira, vengo pronto y el galardón que doy está conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Felices son los que lavan sus ropas para que sea suya la autoridad de ir a los árboles de la vida y para que consigan entrada en la ciudad por sus puertas. Afuera están los perros, los que practican espiritismo, los fornicarios, los asesinos, los idólatras. Sigue diciendo, yo Jesús enviaré a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David, la brillante estrella de la mañana. Ahora, los testigos de Jehová dicen
que, escuchen esto, que no necesariamente aquí se habla de Cristo. Leamos lo que dice, ellos nos dicen, aquí no habla de Cristo, sino que solo ponen la duda. Leamos lo que dice la página oficial de los Testigos de Jehová. En el artículo demuestra Revelaciones 22:13 que Jesús es el alfa y la omega. Dicen así mismo, no se identifica claramente de quién habla en Revelación 22:13. Es decir, que ellos ellos no se atreven a decir, no está hablando de Jesús, sería demasiado torcer el texto, pero simplemente están poniendo la duda. Por el contrario, es decir, lo que hacen simplemente es poner una duda, es decir, no estamos seguros, nadie puede decir que aquí se está hablando de Cristo. Ahora sí se puede decir, para eso usaremos un poco una simple gramática, la simple gramática del exégesis. Dice, mira, vengo pronto. Primeramente vemos que está hablando en primera persona. Y vamos a ver cómo seguidamente los otros versos hasta el 16 no cambia de la persona que habla. Ahora, en el 17, cuando habla de otra persona, una tercera persona, es decir, el espíritu, entonces ya cambia. Estamos leyendo versión del Nuevo Mundo. Dice, mira, vengo pronto. Está hablando en primera persona y el galardón que doy está conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy, sigue hablando en la primera persona, no está diciendo, y el Padre es en tercera persona, ¿verdad? No, está hablando en primera persona. Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último, el principio y el fin. En el verso 12 dice, mira, yo vengo pronto, y sabemos que la iglesia a quien espera es a Cristo, ¿verdad? Dice el 14, felices son los que lavan sus ropas largas, y sabemos con qué se lavan las ropas largas. Vemos la multitud vestida de blanco que lavaron sus ropas con la sangre del cordero. Dice el 16, yo Jesús, hablando en primera persona, envié a mi ángel para darle a ustedes testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. Es decir, la misma traducción de los Testigos de Jehová dejan saber que Cristo, ¿verdad?, es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Algo que solamente ellos dan al Padre, pero vemos que el Padre comparte este atributo junto con el Hijo. Ahora, en el verso 17, que ya cambia la persona y va a una tercera persona, dice, y el Espíritu y el tercera persona, ¿verdad?, el singular, y la novia siguen diciendo ven, y cualquiera que oiga diga ven, y cualquiera que tenga sed diga venga, y cualquiera que desee tome gratis del agua de la vida. Vayamos a otro problema de los testigos de Jehová, es que practican una antigua herejía llamada enoteísmo. El enoteísmo es diferente al politeísmo. En el politeísmo existen muchos dioses y todos son adorados. Ahora, en el enoteísmo existen muchos dioses, pero uno solo se les rinde culto. Por ejemplo, un ejemplo de religiones politeístas eran las antiguas religiones romanas y griegas. Y un ejemplo del enoteísmo, por ejemplo, era la religión, un tiempo la religión egipcia, cuando se le dio solo culto al dios Atón, y también algunas sectas del hinduismo que solamente se le da culto a unos dioses. Es decir, los ejemplos, por ejemplo, los que le dan culto a la diosa Shiva, al dios Shiva, pues practican el enoteísmo. El enoteísmo es que hay muchos dioses. Por ejemplo, ellos tienen a Jesús como otro Dios, pero como un Dios menor. Significa enoteísmo. Esto no está comprendido en la fe judeo-cristiana. Tanto el enoteísmo como el politeísmo son paganos, provienen del paganismo. El más claro ejemplo del enoteísmo de los testigos de Jehová es el debate del día de hoy. Los testigos de Jehová creen que Jesús es Dios, pero un Dios menor que no merece adoración o culto. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, verso 1. En su misma versión dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Es decir, hay dos dioses. Hay un Dios que se llama Jehová, que es el Padre. Hay un Dios que se llama Jesús. Es el Dios que se llama el Padre, merece adoración. El Dios que se llama Jesús solamente merece algún tipo de respeto, ¿verdad?, pero no merece adoración. Eso es enoteísmo. Es importante notar que aquí claramente los testigos de Jehová se apartan del monoteísmo judeo-cristiano para entrar en el enoteísmo egipcio. Lo más importante es que todo esto es solo para negar la divinidad, la deidad de Jesús como Dios todopoderoso. Es decir, que prefirieron adoptar
antiguas costumbres paganas con tal de negar la deidad de Jesús como merecedor de adoración. Ellos se basan en textos del Antiguo Testamento en que dice Jehová es el Dios de los dioses, asumiendo que en verdad existen muchos dioses, pero cuando la Escritura habla de esto, está hablando de los dioses paganos, de los dioses falsos, ¿verdad? El enoteísmo no es algo que proviene de la fe judeo-cristiana, eso no existe en ningún escrito de los primeros cristianos y mucho menos en el judaísmo. Por ejemplo, Josué 22:22 es un clásico caso de esta mala interpretación. Dice Jehová, Dios de los dioses, esto es Reina Valera 1960. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Ahora, pero vamos a ver cómo los testigos de Jehová, ¿verdad? Cambiaron la versión del Nuevo Mundo. Veamos que antes ellos creían más bien que Jesús era un ángel. Y por eso la versión del Nuevo Mundo cambió de la 1987 a la 2019. Vamos a ver cómo cambia esta versión. En la del 1987 dice, escuchen esto, divino Dios, Jehová divino, Dios Jehová, Él salva a Israel, Él también sabrá. Es decir, no aparece los de Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos conservaban más la idea de que Jesús era un ser angelical. Y luego entonces, con la controversia de Juan 1:1, pues ellos se apegaron, entraron en el enoteísmo, entonces cambiaron la versión. Esto lo pueden leer, ¿verdad? En la misma página oficial de los testigos de Jehová. No le puedo compartir las páginas, pues me voy a demorar mucho tiempo en eso. Pero en la de 1987 no está Dios de los dioses. Pero voilà, vamos a ver qué dice la del 2019. Dice, el Dios de los dioses, Jehová, el Dios de los dioses, Jehová, Él salve, Israel también sabrá. Si fuimos rebeldes, infieles contra Jehová, entonces no nos libres hoy. Entonces, en la 2019 ellos se apegan al original, que en verdad dice Dios de los dioses, porque están tratando de fomentar este enoteísmo para justificar Juan 1:1, que Jesús es un Dios menor, y es lo que hoy está defendiendo mi oponente. Es importante notar por qué mi oponente cree lo que cree, porque simplemente ellos cambiaron su versión. Se ve si cambian su versión según desean adoctrinar a sus fieles. Pero esto empeora aún cuando vemos que los testigos de Jehová no solo dicen que Jesús no es todopoderoso, sino que también es un Dios falso. Leamos nuevamente Juan 1:1 en su versión. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Notemos que este Dios está con minúscula. Y Dios con minúscula es referente a los falsos dioses paganos como los que habla Josué 22:22. Es decir, que el Hijo de Dios en la versión del Nuevo Mundo pues aparece como un Dios falso, como un Dios pagano, un Dios que no tiene la letra mayúscula, ¿verdad? Y esto es inconcebible. Si nos adentramos más en el tema, veremos que las versiones del Nuevo Mundo han cambiado más pasajes en la Biblia. Por ejemplo, tomamos Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice en Reina Valera, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Versión Reina Valera deja claro que Jesucristo es Dios. Ahora vamos a ver cómo ellos cambiaron de la 1987, vamos a ver a la 2019. Dice la 1987, a quienes pertenecen los antepasados de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. En la de 1987, ellos aceptan que Jesucristo es Dios bendito sobre todo, aunque le ponen 2 puntos, lo cual por supuesto no aparece en el original, pero no cambian la escritura. Pero vamos a ver ahora en la 2019 dice algo completamente distinto. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo, punto. Es decir, separan la idea. Entonces pues dicen que Dios que está, esto es algo que en gramática española no tiene sentido, que Dios que está por encima, es decir, no solo Dios que está, dice que Dios que está, una redundancia y una reiteración del que es un absoluto error gramatical, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Amén. Es decir, en las 2019 ellos se aferran más a que tratarle de rebajar, ¿verdad? Pues el derecho de adoración de Cristo
¿ok? Porque ahí el Cristo es exaltado, Él sea bendito, ¿verdad? Por los siglos. Ok, entonces, vemos aquí esta diferencia entre la 1987 y la del 2019. Es decir, que la 1987 reconocía que Jesús era Dios, poniéndole esos dos punticos, pero el 2019 ya lo niega completo. Lo niega completo, porque este verso le brinda, ¿verdad?, exaltación. Entonces ellos están de acuerdo con que Jesús sea Dios sin ningún tipo de exaltación. Eso es enoteísmo. Ahora vamos a dejar pues estos cambios, ¿verdad?, estas distorsiones en la versión del Nuevo Mundo, como ya dijimos, ¿verdad?, que tiene el nombre de Jehová. Ellos mismos reconocen, y espero que hayan absorbido este conocimiento, mi amigo testigo de Jehová, que esto no es bíblico. Ahora, vamos a entender que Jesús fue adorado de niño, Mateo 2:11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándole lo adoraron. Ahora, en el Nuevo Mundo dice, cuando entraron en la casa vieron al niño con María su madre, entonces poniéndose de rodillas le rindieron homenaje, que significa se inclinaron ante él, es decir, proscuneo. Ahora, esta traducción es ridícula porque los magos eran paganos y los paganos no conocían dos tipos de adoración. Cuando ellos se inclinaban eran para adorar. Así que esto es una completa distorsión de lo que dice la escritura en el lenguaje original. Ahora, también lo adoraron cuando eran adultos, cuando era adulto, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La versión del Nuevo Mundo nuevamente refiere que ellos le rindieron homenaje, pero en pie de página dice que se postraron ante él. Esta traducción también es ridícula porque vemos que el mismo apóstol Juan se postró, le dio proscuneo, a decir, al ángel para rendirle homenaje, pero lo hizo en señal de adoración. Apocalipsis 22:8-9. Yo, Juan, el que oyó estas cosas y después que las hube visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. La diferencia es que Jesús no le reprendió, así que fue aceptado ese proscuneo, esa adoración, él dejando claro que que era Dios todopoderoso, digno de adoración. Es decir, Jesús también recibió adoración y la recibió en otras partes de la Biblia. Mateo 28:9 dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. El término en el Nuevo Testamento, proscuneo, es el proscuneo. Ahora, esto deja claro que él es digno de adoración. La palabra proscuneo, cuando se refiere a Jesús, los testigos de Jehová la cambian por rendir homenaje. Pero cuando le refiere al Padre, entonces, como en Apocalipsis 4:10, le dan la traducción de adorar. ¿Qué parámetros lingüísticos usaron para hacer esta diferencia? Bueno, no existen parámetros lingüísticos, sino una sola intención de demeritar a Cristo. El mismo Padre manda adorar a Cristo. Leamos Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La versión del Nuevo Mundo, ¿verdad?, dice, ríndanle homenaje. Pero el problema es que este tipo de homenaje solo se le puede rendir al Todopoderoso. Ya vimos que el ángel no aceptó el proscuneo y tampoco lo acepta Pedro. Hechos capítulo 10, 25-26 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose le adoró. Vemos que Pedro rechaza esta oración. Es claro que Cornelio se entendía que Pedro era un hombre, porque Cornelio es un hombre piadoso que conocía de Dios. Los testigos de Jehová tienen una teología, vamos a decir así, parecida a los católicos. Los católicos tienen tres tipos de adoración, que eso es un invento de ellos. Por ejemplo, la latría a Dios, la hiperdulia a María y la dulia a los santos. Bueno, ellos tienen algo así, ¿verdad? Para el proscuneo. Tienen algo que es proscuneo para el Padre, proscuneo para el Hijo. Eso es algo de ellos, eso no aparece en la Escritura. Ahora, el problema es que la Biblia no muestra que nada indique que hay una diferencia entre el proscuneo al Padre y el proscuneo al Hijo. La Biblia sí muestra una diferencia entre cómo adorar a Dios y rendir homenaje a hombres y a ángeles. Simplemente el proscuneo no está permitido, ¿verdad?, en cuestiones espirituales. Pero no hace ninguna diferencia entre Jesús y el Padre. Pues Jesús no dio instrucciones cómo dar proscuneo a él. Así que no existe diferencia entre él y el Padre. Si bien es cierto que el proscuneo sucede en la Septuaginta para dar homenaje a hombres, incluso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 3:9, en referencia a postrarse delante de hombre, hay una clara diferencia entre dar proscuneo a un hombre que es un ser mortal y dar proscuneo a un ser espiritual, ¿verdad? O un hombre con el poder de Dios, con algún poder que Dios le haya dado. Veamos la diferencia.
Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, si no mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, proscuneo, y reconozcan que yo te he amado. Este proscuneo no se refiere a ningún poder espiritual. Ahora vamos a ver qué pasa con Pedro. Pedro en el capítulo 10, 25 y 26, en el 20 o 26, dice más, Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, en este caso, como el ángel le dijo a Cornelio, oye, ve y busca el consejo de Pedro para Cornelio, Pedro era algo, pues era algo superior, era algo espiritual. Y entonces, por lo tanto, Pedro niega este proscuneo. Ahora, con respecto al ángel, vamos a ver. En Apocalipsis 22:9, él dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, él, en el caso del ángel, es que es un ser espiritual, también es rechazado, no fue permitido el proscuneo. Pero Jesús es un ser espiritual, la misma Biblia lo llama Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Veremos qué dice la versión de 1987. Dice lo mismo. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios, al propio Jesús. Por lo tanto, en caso de que existiera alguna diferencia entre el proscuneo del Padre y el Hijo, la Biblia debería de dejarlo saber, pero no lo dice. Esa diferencia simplemente se la inventan ellos. Ahora, aquí mismo la Biblia dice, ¿verdad? Y deja claro que el Padre y el Hijo reciben igual adoración. Apocalipsis 5:3. Y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que están en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder, la potencia. Por lo tanto, la propia Biblia de los testigos de Jehová, esto vive testigos de Jehová, dice bien claro que el poder es también de Jesucristo, no solo del Padre. Por lo tanto, la misma versión de los testigos de Jehová deja claro, ¿verdad? Y por supuesto, Reina Valera podría poner un montón de versos más, pero me estoy rigiendo solo la versión de ellos. Deja claro que el poder también es de Cristo, por lo tanto, Él es todopoderoso. Y a las cuatro criaturas vivientes se pusieron a decir amén, y a los ancianos cayeron y adoraron. ¿Adoraron a quién? Vamos a ver que usando gramática, aquí este pasaje está hablando del Padre y del Hijo. Ambos recibieron la misma bendición, la misma honra, la misma gloria, la misma potencia y la misma adoración. Ni siquiera los testigos de Jehová, es decir, han cambiado nada. Aquí esto deja claro irrefutablemente de que Jesús es digno de adoración y que la versión del Nuevo Mundo ha tergiversado las Escrituras y por lo tanto Él es todopoderoso. Los judeos cristianos somos una fe monoteísta, no enoteísta. No hay varios dioses, sino ni uno mayor ni otro menor, ¿verdad? Hay un solo Dios en tres personas, pero terminemos de refutar por completo la doctrina de mi oponente con su propia Biblia. Hechos 34:14. Pues no debe de postrarse ante otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Él es un Dios celoso. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es otro Dios. Su traducción del Nuevo Mundo dice en Juan 1:1. Y la palabra era un Dios. Por lo tanto, si Jesús es otro Dios, entonces está prohibido cualquier tipo de inclinación. Pero su misma versión traduce proscuneo como rendir homenaje, que significa postrarse o inclinarse. Por lo tanto, Jesús no puede ser otro Dios creado, sino el único y verdadero Dios. Ahora vamos a ver que Jesús no es un Dios creado. Usemos el mismo texto, Apocalipsis 5:13. Y toda criatura que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos que todo lo que fue creado alabó. Si Jesús hubiese sido creado, tenía también la obligación de alabar, pero no lo hizo porque Él no es creado. Este texto deja claro, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios todopoderoso y no un Dios menor ni un Dios creado. Tiempo. Muchas gracias, pastor, por su disertación. Ok, empieza. Muy bien. Creo que ahorita me toca el momento de 15 minutos. Sí. Yo no le voy a llamar refutar, le voy a llamar enseñar. Algo que acabo de percibir dentro de su discurso es de que usted habla acerca de su punto de vista o del punto de vista de alguien que estudió la misma forma de pensar suya. Esa misma forma de pensar suya es bastante aceptable.
pero no necesariamente lo verdadero. Me explico. La Biblia no la no la interpreta un hombre. La Biblia se interpreta a sí misma. Quiero regresar un par de puntos respecto a lo que usted dijo. Yo no dije que las escrituras griegas cristianas actuales, los manuscritos actuales, tuvieran el nombre de Dios en ellos. De hecho, es algo bastante lamentable. Al leer el texto de Joel 2:32 y de Salmo 110:1, lo único que estoy tratando de dar a entender es de que al estar los apóstoles citando de esas escrituras, por supuesto que el nombre debería aparecer. No aparece, lamentablemente, pero debería aparecer. El mismo Pedro dice que está citando de Joel 2:32 y el mismo Pedro dice que está citando de Salmo 110:1. Entonces, es un hecho. Ustedes con el tiempo, pues, pueden tener ahí la oportunidad de repasar los textos. Yo creo que leí un poquito rápido, fueron varios textos. Yo, de hecho, interpreté un texto con otro. En el caso del pastor, pues está dando su interpretación, cosa que es bastante respetable. Ahora, él nos compartió información respecto a traducciones. Bien es sabido que la verdad de Dios es como la luz, que cada vez va ganando poco a poco a la oscuridad. Ese texto lo encontramos en Salmos y lo encontramos en Eclesiastés. Lo que quiero dar a entender es de que debemos basarnos en traducciones actuales. Él está leyendo una traducción que es antigua y pues obviamente existe una traducción actual del año pasado, si no estoy mal. Pero vamos a tomar el punto de las traducciones que él empezó a tomar. Reina Valera también comete algunos errores en cuestión de traducción. Por ejemplo, en el texto de Juan 1:1, donde ellos pues critican bastante el hecho de que ahí aparezca un artículo indefinido un antes de la palabra Dios en minúscula, pero resulta que el griego koiné no utiliza artículos indefinidos. Él intenta explicar que Reina Valera pues es literal a la traducción, pero les voy a demostrar en este momento que no es así. Si revisamos Reina Valera contemporánea, en Juan 6:70, vamos a ver acá lo que dice la versión Reina Valera, Juan 6:70. Juan 6:70. Dice, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo. Eso pueden ustedes revisarlo en la versión Reina Valera. Si no utiliza el griego koiné artículos indefinidos, pues no debería existir la expresión un. Pero si ustedes se dan cuenta, en Reina Valera contemporánea sí existe, porque se dieron cuenta de que al traducir Juan 1:1, esta es una oración de tipo atributiva. Entonces, cuando existe una oración de tipo atributiva en la que teos, es decir, Dios, se convierte en una cualidad de la palabra, no se está refiriendo específicamente a Dios, sino a una cualidad que la palabra obtiene. No está fuera de lugar la traducción del Nuevo Mundo al traducir de esta manera. Vamos a ver, también lo más importante es la perspectiva de Jesús respecto a sí mismo. Jesús siempre dice que el Padre es mayor que Él. Él ha dicho y ha citado, de hecho, de
partes del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas. Por ejemplo, en Marcos 12, 28 y 29, Mateo 22, 33 y Lucas 10, 27. A él le preguntan, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y él mismo cita de Deuteronomio 6, 4 y 5, en donde dice, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué representa para ustedes el hecho de que el nombre Jehová aparezca casi 7,000 veces en las escrituras hebreas? Pues para mí está claro que es un nombre que tiene mucha importancia. Él dice que a Jesús se le adoró. Él dice que es aceptable. Él dice que es algo similar a la costumbre, pero Jesús nunca pidió ser adorado, nunca quiso parecerse a Jehová. Él siempre dijo que está en menor posición. Los textos que yo les leí lo comprueban. Entonces, la Biblia debe interpretarse a sí mismo. Si lo que él dice es correcto, entonces la Biblia se está contradiciendo de cualquier manera. Entonces, hay una porción de la Biblia que habla acerca de que hay que adorar a Jesucristo y hay otra porción de la Biblia en la que Jesucristo dice, pues, no me adoren a mí, adoren a mi Padre. Él dice que dio a conocer el nombre de Jehová. El que no aparezca en las escrituras, en los manuscritos, no significa que no debería ir, ¿verdad? Cuando ustedes intentan conocer a una persona, ¿qué es lo primero y lo más importante que ustedes piden de esa persona? Por supuesto, es el nombre. Entonces, al haber una omisión del nombre de Jehová en las traducciones actuales, la confusión persiste, perdura, no es capaz. Ustedes se dieron cuenta que tanto en Joel y en Salmos se habla en su propia traducción, en su propia Biblia, de Jehová Dios. En el libro de Hechos se hace la comparación. Regresemos una vez más al libro de Hechos, que es básicamente una de las razones principales de la confusión. Una vez más, les quiero dejar esto para que ustedes lo revisen y ustedes lo analicen. Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿De qué dos señores está hablando? ¿Será que no es fácil confundirse por el hecho de que se esté hablando de dos señores y que tanto Jehová es Señor como Jesús es Señor? Claro, si no aparece el nombre de Dios, es fácil la confusión. Pero digamos que él tenga razón y que nuestra traducción pues esté mala o que queramos nosotros quitarle o desmerecer todo el valor que tiene Jesús y únicamente dárselo a Jehová, estaríamos en contra de la Biblia. Jesucristo dice que nadie viene al Padre si no es mediante Él. Él no dice nadie viene a mí, pues yo soy Dios. También se dice de Jesucristo que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. El único mediador. Entonces, queda claro que Jesús nunca se comparó a Jehová. Le deja claro que su mensaje era siempre el de Jehová, que no eran sus pensamientos, que no eran sus ideas. No hay un texto en realidad de los que él nos dio en los que tanto Jehová en relación a Jesucristo lo llame Dios Todopoderoso. No hay un texto en realidad en la Biblia en la que Jesús mismo se autodenomine Dios Todopoderoso. Es una mala interpretación debido a que el nombre de Dios lamentablemente fue sacado de los manuscritos griegos actuales. Hay que tomar en cuenta algo que él dijo, que los manuscritos actuales no son los originales, son copias que datan de varios siglos después, que afortunadamente
prevalecen. Una razón por la cual dejó de utilizarse en las copias el nombre de Dios pudo haber sido una mala interpretación de una ley dada a los israelitas que decía que no debe utilizarse el nombre de Dios en vano. Muy posiblemente por esa razón, los traductores de la Biblia decidieron omitir el nombre, pero vemos una vez más en Hechos 2, 32, que es necesario conocer el nombre de Dios para no cometer el error de equivocarlos. Ahí se habla claramente de dos señores, tanto Jehová es Señor como tanto Jesucristo es Señor, pero nunca se ha dicho que Jesucristo sea Dios. Dice que hay un solo Dios y que hay un solo Señor. Dice también otro texto que Jesús es la cabeza de la congregación, pero que Jehová o el Dios, si lo queremos ver así, omitiendo el nombre, es la cabeza de Cristo. Entonces, la manera como el pastor se está refiriendo es en base a su entendimiento, en base a su educación, en base a su estudio, pero está contradiciendo entonces los textos bíblicos. Ese es el problema. Nosotros fácilmente podemos contradecir o pervertir la verdad, pero la Biblia no se contradice a sí misma. Y si Jesucristo dice que Dios es mejor que Él, es superior a Él en un texto, en otro no va a decir que no importa cómo quieran verlo, en realidad. Existen muchas otras cosas. De hecho, él pues tocó algunos otros temas que se salían de este principal, pero tal vez el día de mañana, si es que tenemos el debate del siguiente tema o la próxima semana, pero yo quiero dejarlos a ustedes con estos dos textos. Lucas 10:21, en el que Jesús dice, te alabo públicamente, Padre. La relación que Jehová tiene con su Padre, que siempre ha tenido. Si Jesucristo fuese Dios, ¿a quién le oraba? ¿A quién le pedía? Y sobre todo, ¿quién le respondía desde el cielo cuando él oraba? Lucas 23:46, que es una de las últimas referencias que tenemos sobre lo que Jesús dijo antes de morir, fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos sabemos muy bien que nuestro papá no es igual que nosotros. Jehová Dios es el Dios lógico. Jehová Dios no es un Dios de misterios. No es una persona que no quiera ser identificado o que quiera causar confusión. Juan 1:1, al parecer, es una confusión para algunos lectores, pero si Jesucristo era Dios o es Dios, ¿no hubiese sido más fácil decir Dios Todopoderoso se hizo hombre? No, siempre se ve una clara relación entre el Padre, el Dios Todopoderoso, y su Hijo, que es un ser poderoso por tener esa misma naturaleza. ¿Por qué se le llama a Jesucristo Dios poderoso en Isaías 9:6? Porque eso es lo que es un ser divino, es un ser poderoso, pero en ningún texto bíblico, escúchenlo bien, en ningún texto bíblico, ni él se va a referir a sí mismo como Dios todopoderoso, ni sus seguidores, sus apóstoles, los verdaderos cristianos primitivos, se refirieron a él también como Dios todopoderoso. Esta es una confusión dada ya muchos siglos después, en los concilios de Constantino, donde para atraer a los paganos se impuso la creencia de que Dios era trino, de que eran tres personas, de que eran tres personajes, tres divinidades. Pero no tiene nada que ver la Biblia y el Dios de la Biblia con doctrinas paganas. Eso pues lo vemos en una oportunidad. Pero quiero dejarlos con ese texto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre es mayor que yo. Yo soy hijo de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Yo creo que no se puede pervertir esa claridad.
Ok, perfecto. Bien, me toca a mí ahora. Bueno, me dio un poco de gracia, ¿verdad? Lo que él dice, que yo estoy dando mi propia percepción de la Biblia. Esto es una falacia, hombre de paja, porque esto es un debate. Por lo tanto, ambos estamos dando nuestra percepción de la Biblia. Pero bueno, entiendo por qué usa falacia. Ahora, bueno, él usó Hechos 2:34 al 35 y vuelve a decir, ¿verdad? El término Jehová. Ya yo le demostré con la página oficial de los testigos de Jehová que ellos se inventaron el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. En toda la historia del cristianismo, solamente 3 versiones bíblicas han tenido el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, en toda la historia. Y no hay un solo manuscrito, y cuando hablo de versiones actuales, ¿verdad? No hay un solo manuscrito que aparezca el nombre de Jehová. Así que él está, y los testigos están asumiendo, porque se lo idean, y él está hablando de su propia interpretación. Bueno, no hay nada más evidente respecto a propia interpretación que la versión del Nuevo Mundo. Ahora, él dice, ¿verdad? Que, bueno, puso varios puntos en su intervención primaria respecto a que, pues, alguien había siempre con el Padre. Eso lo único que prueba es la Trinidad. Eso no prueba para nada que Jesús sea un Dios menor. Ahora, él confesó que Jesús y el Padre son de una misma naturaleza, pero que no son la misma persona. Eso también entra dentro del término de la Trinidad. Si son ambos de la misma naturaleza, ambos son todos poderosos. Así que él mismo ha confesado que Jesús tiene que ser todopoderoso por cuanto no es de una naturaleza diferente. Él no es un ángel, el cual no tiene la naturaleza de Dios. Él dice que a Dios nadie le vio jamás, y esa es supuestamente su prueba de que Jesucristo no es Dios, porque la gente vieron a Jesucristo. Bueno, él no entiende, o sí lo entiende, ¿verdad? Pero lo omite, que a Jesucristo lo vieron jamás en su estado divino, solamente como una revelación en el caso del Apocalipsis. Ahora, el Dios Padre, porque cuando estaba en la tierra lo vieron en su estado de carne, pero él tampoco lo han visto en su estado divino, solo en revelaciones. Y el Padre también fue visto en revelaciones. Por ejemplo, en Isaías 6:5 dijo Isaías: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y en el Apocalipsis también aparece el anciano Elías. Así que ni al Hijo ni al Padre nadie lo ha visto jamás en su estado divino. Así que queda refutado ese punto. Él dice que el Padre es mayor que él. Bueno, claro, es mayor que él, pero no en cuanto a poder, sino en cuanto a paternidad. Hay que entender que Jesús es así inferior a todos, porque él vino en forma de siervo. Él sí es inferior al Padre, pero no solo inferior al Padre, inferior también al Espíritu Santo, el cual él piensa que es simplemente un poder. Por ejemplo, en Mateo 12:31, él dijo que el que hable en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Él se está haciendo aquí inferior al Espíritu Santo, así que era una conducta de siervo de Jesús. Así que cuando él dice yo soy menor que el Padre, hay que entender que esto no es un asunto de jerarquía, sino es un asunto del papel del siervo que él vino a hacer. También dice, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo, como si él fuese menor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Era una actitud humilde que tenía Cristo. Ahora, él mismo confesó que los manuscritos no contienen el tetragramatón. No lo contienen. Gloria a Dios. Y si no lo contienen, la traducción de los testigos de Jehová es falsa. Porque no, una traducción es, vamos a entender cómo traducían los primeros cristianos. Para hacer una traducción de la Biblia tiene que ser literal. Es decir, palabra por palabra, por supuesto, si tú andas en el contexto, pero tú no puedes cambiar una palabra o una palabra que tú no veas en un manuscrito, ponerla, porque ya no es una traducción, es una adición. Traducción es traducir. Aquí dice esto, lo traducimos a esto. Aquí dice esto, lo traducimos a esto. Pero si aquí no está esto y sumamos una palabra,
significa adición, y la Biblia condena a todo aquel que agregue a las palabras de esta profecía. Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro. Por lo tanto, eso no es una traducción, eso es una adición. Él dice que la 1987 es antigua. ¿Cómo antigua? Si solamente tiene unos cuantos años. 1987. Si todavía te dijera la del 60, que es un poco más antigua, los testigos, digo, wow, pero te busqué solamente las dos últimas versiones. Esto es una falacia, hombre de paz, eso no es antiguo. Él dice, ¿verdad?, que la Reina de Valera pues contiene problemas, pero ese no es el caso aquí que estamos planteando. Aquí estamos planteando sobre la divinidad de Cristo. Él dice que Juan 1:1 se refiere a una cualidad que la palabra tiene, pero aquí en la versión de ustedes no lo dan como una cualidad, sino como algo que él es. Y él es un Dios. Eso no es una cualidad, sino quién es él. Entonces, este argumento también es falso. Él dice que Jesús nunca pidió ser adorado. El problema es que la adoración a Dios es un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón. Por lo tanto, todo el que sepa que está ante Dios debe de adorarlo. Dios no tiene que pedirlo. Entonces, ese argumento también está errado, ¿verdad? Él dice que en Hechos 2, 34, 35 hay dos señores y eso llevaría a la confusión. No hay dos. En la Biblia menciona tres. En 2 Corintios 3, 17 dice, ¿verdad?, que el Espíritu es el Señor. Y vamos a leerlo porque esto está interesante, ¿verdad? 2 Corintios 3, 17, para que él no me diga que el Espíritu también es el Padre. Vamos a ver. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, es decir, que es propiedad de Dios, allí hay libertad. El Espíritu no puede ser el Padre y el Espíritu pertenecer también, ¿verdad? Porque eso es una paradoja. Gloria a Dios. Así que la Biblia habla de tres señores. La Trinidad es la doctrina verdadera. Él dice que no hay textos en la Biblia donde Jesús se llama todopoderoso. ¿Cómo que no? Leamos Apocalipsis 5:13 en su propia versión. Yo se los leí. Dice, y toda la criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Esto es versión del Nuevo Mundo. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y la potencia. Es decir, son todos poderosos. La creación estaba diciendo los dos igual. No dijo al Padre Todopoderoso y al Hijo Poderoso. Dijo la potencia es de ustedes. El poder es de ustedes. Y todo el que tiene el poder, ¿verdad?, es todopoderoso. Te lo leí con tu versión, gloria a Dios. Y sigue diciendo, amén. Y los ancianos cayeron y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es versión del Nuevo Mundo. ¿Ok? Él dice, ¿verdad?, que nunca se ha dicho que Jesucristo es Dios. ¿Cómo que no? Si el mismo Tomás dijo que mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Pero él dice que no pueden haber dos señores. Bueno, esto te contradice. Porque si entonces él hablaba de Jesús como Señor y al Padre como Dios, entonces tienen que haber dos señores. Te estás contradiciendo. Aquí la Escritura dice clara y directamente que Jesucristo no solo es Señor, sino que también es Dios. Así, pero si leemos, ¿verdad?, nuevamente Apocalipsis 5:13 dice que a ambos fueron adorados. Vamos a ver que ambos tienen lo mismo, la bendición, ¿verdad? La honra. Los dos tienen que ser honrados igualmente. No el Padre aquí, el Hijo aquí. La honra es de ambos. Versión del Nuevo Mundo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición, la honra y la gloria. ¿Y qué quiere decir gloria? Glorificándoles, adorándoles. La bendición, la honra, la gloria y la potencia, es decir, el poder. Para siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes se pusieron a decir amén. Y los ancianos cayeron y adoraron. ¿Adoraron a quién?
un poco de gramática. ¿A quién se refiere el texto? Al que está sentado en el trono, pero no solo a él, y al Cordero. ¿Verdad? Dice que Lucas 10:31, Jesús alabó al Padre, pero Jesús también fue alabado muchísimas veces. Y aquí mismo lo dice, que Él sea la alabanza, la bendición, la honra y la gloria. Ahora, tienes que entender que Él vino después. Ahora, tú dijiste, si Jesús oraba al Padre, ¿por qué oraba si Él era Dios? Porque Él se había despojado de sí mismo. Lee Filipenses 2:13, Él no venía con el poder de su deidad. Por lo tanto, Él tenía que leer, que orar, gloria a Dios. Tenía que pedir. Lee Filipenses 2:13. Entonces no tiene sentido, mi amigo, ninguno de tus argumentos. Vamos a leer ahora, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y después vamos a leer Apocalipsis 22:12. Para que vean que hablan de lo mismo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El único que tiene que venir es Jesucristo. Pero sigue diciendo, el Todopoderoso. Claro, se lo truncó también, ¿verdad? La versión de los testigos de Jehová se lo truncó, pero la versión de los testigos de Jehová aquí pone Jehová. Jehová no va a venir. El que va a venir es Jesús. Ahora, ellos dicen que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, creo que Isaías capítulo 22, pero no me recuerdo bien, dice que Jehová mismo viene. Bueno, eso es más razón para que Cristo sea el Dios Todopoderoso. Pero aquí dice, yo soy el alfa y el omega, el alfa y omega. Y estas son la primera y la última letra, ¿verdad? Del abecedario pues griego, ¿verdad? El principio y el fin, dice, ahora ellos dicen, dice Jehová, el que es el que va a venir. Aquí no se puede poner en contexto la palabra Jehová en referencia al Padre, porque el Hijo es el que va a venir. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versos del 12 al 14, vamos a ver quién es el que viene. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hablando de Cristo Jesús. La palabra de Dios deja bien claro que Jesús es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Ahora, tanto Jesús como el Padre se merecen lo mismo. Por ejemplo, el Padre merece cánticos nuevos. Salmo 33, 2 y 3. Clamen gozosamente, oh justo. Esto es versión de los testigos de Jehová. A causa de Jehová, de parte de los rectos, la alabanza es propia. Den gracias a Jehová con arpa, con instrumentos y de cuerda. Produzcan melodía. Cántenle una canción nueva. Isaías 42, 10. Canten a Jehová una canción nueva. Ahora vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura respecto a Jesús? Cantan y cantan una nueva canción y dicen, digno eres de tomar el rollo, de abrir tus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre. Así que tanto el Padre como el Hijo se le canta una nueva canción. Vemos que a los dos se adora, ¿verdad? Ya lo leímos aquí bien clarito, Apocalipsis 5:13. Vemos que a los dos se alaba, que a los dos se les dice todopoderoso, pero tú no has podido aclarar el enoteísmo de los testigos de Jehová. ¿De dónde nace esta fe de dos dioses? No es del judaísmo y tampoco del cristianismo primitivo. Dame algún nacimiento histórico del enoteísmo dentro de la fe abrámica. Eso no existe, ¿verdad? Ni judíos, ni musulmanes, ni cristianos son enoteístas. La fe de Abraham no comprende el enoteísmo. La fe de Abraham es una fe monoteísta. No hay varios dioses. Tú necesitas probar con algo que hay más de un Dios. Necesitas probarlo. Gloria a Dios. Espero que lo hagas. No, yo sé que no vas a poder. Ok, entonces ya estamos terminando, ¿verdad? Bueno, hasta aquí mi refutación. Si él da algún argumento válido en los próximos 10 minutos, pues yo lo estaré refutando. Espero que ponga a prueba de dónde nace el enoteísmo. No es de la fe de Abraham,
no es de la fe de los hebreos. Los hebreos no son enoteístas. Tú le dices a un hebreo que hay varios dioses y te van a apedrear. Los cristianos tampoco somos enoteístas. ¿De dónde nace esta fe? ¿Quién le reveló a Russell esta fe? Porque no está en la Biblia. Tiempo. Usted habla de un enoteísmo y utilizó algún otro concepto. Obviamente es un concepto creado por el pensamiento humano y no bíblico, puesto que no es un concepto que se halla en la Biblia. El tema era la divinidad de Jesús. Usted tocó de puntos de la doctrina trinitaria que no era parte no era parte de, pero le refuto con esto. La palabra Trinidad no existe en las Escrituras, ni en las Escrituras hebreas, puesto que ellos alababan a un solo Dios nada más. Se dice de Jehová, hay un solo Jehová y debes amar a Jehová con todo tu corazón. Entonces ellos pues estaban convencidos de la existencia de un único Dios verdadero. 7,000 veces el nombre Jehová en las Escrituras. En cuestión del término Trinidad, usted sabe que no existe la palabra en la Biblia, que no existe indicio de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, creyeran en algo similar a lo que usted expone. Y la historia, obviamente, comprueba de que son las religiones egipcias, la religión romana, antigua al cristianismo, griegos, hindúes, todos ellos comparten la misma creencia, tal y como comparten la creencia del infierno y otras. Pero no hay una base bíblica para eso, es una perspectiva únicamente tomada por las personas, pero no tienen una base bíblica. Que ahí den algunos textos como para malinterpretar, pues es fácil, es sencillo, pero no lo dice en realidad. Y yo vuelvo a lo mismo. Posiblemente me dirán, ya no tiene argumentos o algo así. Mi argumento principal es que la Biblia no se contradice a sí misma. Nosotros podemos malinterpretarla, podemos contradecirla, pero la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, si en un texto pues hay un concepto, si en Génesis 17:1 se le llama Jehová Todopoderoso, y si en Isaías 48:12 se le llama a Jehová el primero y el último, obviamente pues no se refiere a Jesús en el texto de revelación como usted lo indica. Como usted no reconoce el nombre de Jehová, estoy sumamente seguro de que no podrá entenderlo y pues va a decir que me refuta y va a decir que usted tiene la razón o su interpretación tiene la razón. Pero el nombre más utilizado en la Biblia es el de Jehová, indiscutiblemente. Ahora, que nosotros, o por lo menos mi persona, esté haciendo de menos la figura de Jesús, ni mucho menos. Jesús es el camino, es la puerta, es el mediador. Nadie que ejerza fe en el sacrificio de Jesús quedará expuesto. Pero Jehová es bastante estricto y eso en su traducción, en su Biblia, se puede ver vez tras vez. Jehová es celoso, Jehová es un solo Jehová. Tienes que amar a Jehová con todo tu corazón. Ese es solo el principal de los mandamientos. Isaías 17:1 lo llama todopoderoso. Isaías 48:12 lo llama el primero y el último. Es lo mismo, el alfa y la omega. Es únicamente un título dado a Jehová. Pero media vez la gente no reconozca ese nombre que aparece casi 7,000 veces en las Escrituras, media vez la gente esté de acuerdo con que no debe aparecer, aunque los apóstoles citaron de las Escrituras hebreas en el Nuevo Testamento o Escrituras griegas cristianas, es muy difícil que lleguemos a un acuerdo. De hecho, la idea no era llegar a un acuerdo, la idea era de que se viese la necesidad de que aparezca el nombre de Dios en las Escrituras. Si se está citando de un texto antiguo, debe aparecer tal y como está escrito en lo antiguo, en las Escrituras hebreas. El mismo Pedro lo dice, está citando de Joel.
¿Por qué sin Joel aparece en su traducción Jehová? Porque en Hechos lo quitan. Yo sé que no existen los manuscritos antiguos, que no son los originales, pero la idea principal es que sí debería existir para poder conocer cuál es la identidad tanto de Jehová como de Jesús. Ahora, Jesús será gobernante por 1000 años. Claro que Él es un Dios poderoso y merece cierta veneración, como usted indica, pero no la adoración, porque corresponde únicamente a Jehová. Su turno, pastor, perdone. Perdone, pastor, no le escucho. Son 10 minutos, te quedan 5 más. Son 10 minutos más. Sí, son 10 minutos ahora. Ok, me había mandado 5 por él. Ok, si mantén 5, entonces lo dejamos ahí. Si yo estoy confundido, a ver, rectifica, a ver, yo voy a parar el tiempo, un momento. Ya está parado el tiempo, rectifica mi mensaje. Permítame. Son 10 ahora. Sí, 25, 15. Ok, 10 de refutación, perdone. Leí 5 minutos de conclusiones. Ajá. Ok. Sí, y yo lo voy a dejar hasta ahí, pastor. Ok, está bien, tu decisión. Ok, entonces voy a comenzar yo. Bueno, él no pudo explicar el origen del enoteísmo y él dice que no es el tema, que el tema es la divinidad de Cristo. El problema es que en eso se basa la doctrina de los testigos iguales, que hay muchos dioses. Y estos varios dioses tienen diferentes rangos. El Padre, ¿verdad? Es solamente el digno de adoración. El Hijo no es digno de adoración. Eso es enoteísmo. Para que esta fe sea bíblica, tiene que haber un rastro de esta fe, lo cual no existe. Y él debe entenderlo, que esto es algo que se inventó Russell. Porque los hebreos no creen eso. Es decir, ni los hebreos rabínicos, ni los hebreos caraítas, en ningún tipo de hebraísmo, ¿verdad? Ninguna de las 3 sectas del judaísmo que había, o de las 4 sectas del judaísmo que habían en el siglo I, creía en el enoteísmo. Jesús jamás enseñó enoteísmo. Jesús jamás enseñó varios dioses. Ningún apóstol jamás mencionó ni una sola vez que habían varios dioses. Nunca, absolutamente nunca. Mucho menos, ¿verdad? Un profeta, cuando se mencionaban los dioses del Antiguo Testamento, eran dioses paganos. El mismo Pablo dice que hay muchos dioses, pero no son dioses. Son demonios. Entonces, creer en el enoteísmo, tú tienes que entender, mi amigo Carlos, que es una herejía. Porque eso no existe en la fe judeo-cristiana. Un hombre en los años 1800 lo pudo haberse inventado, eso así como así. Tienes que comprender ese punto. Ese punto es muy importante, que tú te trates a ti mismo, ¿verdad? De explicar por qué razón ni de dónde proviene el enoteísmo de los testigos de Jehová. De la Biblia no es. La Biblia jamás habla de 2 dioses. La Biblia siempre habla de un solo Dios. Así que si la escritura en el Nuevo Mundo deja saber que Jesucristo es Dios, en Juan 1:1 tienes que aceptar que es el Todopoderoso. Si no eres enoteísta,
Él volvió a mencionar el nombre de Jehová. Ya yo le probé con la misma página de los testigos de Jehová que el nombre de Jehová no existe en el Nuevo Testamento. Y él da un argumento interesante, y es que si se cita un texto del Antiguo Testamento, se tiene que citar junto con el nombre de Jehová, absolutamente para nada y por muchísimas razones. Razón número uno: los autores del Nuevo Testamento citaban las antiguas escrituras parafraseando, no las situaban textualmente. La mayoría no lo hizo. De hecho, los judíos dicen que el Nuevo Testamento es anatema. Tienes que estudiarlo un poquito, ¿verdad? Porque los judíos rechazan al cristianismo específicamente porque los apóstoles, inclusive el mismo Jesús, parafraseaba la Biblia. No la daban textualmente. La segunda razón, tú mismo lo dijiste. Los hebreos en el siglo I no mencionaban el nombre de Dios. Por lo tanto, si ellos no lo mencionaban, no está. Y si no está y los testigos de Jehová se lo inventan, entonces es una versión bíblica apóstata. No importa cuántos los testigos de Jehová digan, era necesario ponerlo. No está. El Espíritu de Dios no inspiró a tenerlo. Ahora, tú me hablas, ¿verdad?, que el nombre de Jehová está en 7,000, creo 216 veces, creo que dijiste en la Biblia. Pero tú no entiendes que en el Nuevo Testamento ustedes lo tienen solamente 237 veces. Más el nombre de Jesús está 917 veces en el Nuevo Testamento. Eso sin contar las veces que a Jesús se le refiere como Señor. Solamente como Jesús hay más de 900 veces en el Nuevo Testamento frente a los 237 veces que ustedes insertaron obligadamente. Aunque se las aceptáramos, vemos un claro objetivo y propósito de Dios de solamente mencionar el nombre de Jesucristo. Porque vemos que en el Antiguo Testamento sí hay innumerables veces el nombre de Jehová, pero en el Nuevo Testamento primeramente no aparece. Sí, en el Antiguo Testamento hay cerca de 7,000 veces el nombre de Jehová. Si en el Nuevo Testamento se siguiera la misma pauta, tendría que haber aparecido mucho más. Pero solamente aparece, según ustedes, aparece 0. Y yo lo probé. Ahora, según ustedes, solamente 237 veces. Pero el nombre de Jesús aparece más de 900 veces. Por lo tanto, hay un objetivo clarísimo, ¿verdad?, de exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo dejé claramente en toda mi intervención, primeramente, que Jesucristo recibió adoración. Y eso lo dejé claramente, ¿verdad?, en Mateo 28:9, en Mateo 28:17, ¿verdad?, en Mateo 14:33, en Mateo 12:11 recibió adoración. Pero hay un texto importante y es en Mateo capítulo 4, y él no ha podido lidiar con ninguno de mis argumentos, por eso yo no voy a dar más argumentos, porque él no ha ni siquiera intentado refutar los míos. Y es Mateo capítulo 10, capítulo 4, verso 10. Donde dice 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás. Pero escucha esto, Carlos, y solo a él servirás. ¿Qué dice el verso 11, Carlos? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Coincidencia, Carlos. Jesús dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Pero no solo eso, y solo a él servirás. Y luego entonces vinieron ángeles, y ¿qué hacían? Le servían. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí en la escritura? Claramente, ¿verdad?, que Jesucristo es igual al Padre, completamente igual al Padre. Yo te he dejado claramente probado que en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora ustedes le quitaron la palabra todopoderoso
el palabra que está en los manuscritos. Ustedes simplemente se la quitaron. Pero aunque se la quiten, dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Ustedes dicen, dice Jehová. No, no puede ser Jehová. En cuanto al Padre, porque Jesucristo también es Jehová, pero eso lo podemos hablar en otro, porque para nosotros Jehová es la deidad completa. Ahora, dice el que es, el que era y el que ha de venir. Si eso lo contrastamos con Apocalipsis capítulo 22, versos 12 al 14, dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Quién viene? Jesucristo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, ambas características están en ambos, tanto en el Padre como en el Hijo. Yo he dejado claramente, ¿verdad?, que tanto al Padre como al Hijo se le adoró y se le dio el mismo poder. Apocalipsis 5:13, búscame la diferencia entre ambos. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, por tanto Jesús no es una criatura, porque todas las criaturas del cielo dijeron, y él no dijo, él recibió. Por lo tanto, eso deja refutado que Jesús sea un Dios creado. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean las mismas cosas. No hay uno más que otro. Sean la bendición, la honra, la gloria, la potencia. Si el poder es de ambos, ambos son igualmente todopoderosos. No dijeron, y el todopoder para unos y el poder disminuido para el otro. No, Carlos, eso no está en la Biblia. Estoy leyendo tu Biblia. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición, la honra y la gloria y la potencia para siempre jamás. Y las cuatro criaturas se pusieron a decir, amén. Y los ancianos cayeron y adoraron. ¿Adoraron a quién? No puedes inducir que solo al Padre, porque el texto está hablando del Padre y del Cordero. En el cielo se adora a Cristo. Negar eso es negar la Biblia, algo que los cristianos evangélicos no hacemos. Tiempo. Ok, ahora cuando hay 5 minutos de conclusiones, ¿verdad? Conclusiones. Comienza ya. Ok. Está clara su posición, es muy respetable, obviamente. Dice usted que él no fue creado, se está contradiciendo. Pues él mismo dice, la carta a los Colosenses 1:15 dice que él es el principio de la creación por Dios. A Dios Todopoderoso, nadie lo creó, porque él existe desde siempre y para siempre. Es claro acá, Colosenses 1:15, que él es el principio de la creación. Apocalipsis 3:14, ya que es un libro que usted está citando bastante, también dice el principio de la creación de Dios. Se refiere claramente a Jesucristo. Es complejo, es complejo poder ante la postura explicarle cómo es que debe uno ver a Jesús y a Jehová. Si no se respeta el nombre, si no se le tiene aprecio al nombre, no se puede, no se puede hacer. Pero pues vuelvo una vez más a indicar de que el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios, está en su Biblia, con todo tu corazón. Usted dice que tanto a Jesucristo como a Jehová se le da la potencia, el reconocimiento, es cierto, pero en ninguno de esos textos también que usted mencionó indica que se le dé a ambos la alabanza. Jehová es un Dios celoso, pues únicamente
para Él la alabanza. Hay mucho más. A mí lo que me interesa más es de que se centren los lectores de su Biblia, de su traducción, que de todos modos, pues todas son especiales, todas son buenas traducciones. Un texto o dos textos mal interpretados no pueden cambiar el contenido completo de la Biblia. Entonces, ya solo tengo 20 segundos. Debe utilizarse el nombre de Jehová donde está citado, donde está escrito. Es necesario para poder comprender su naturaleza. Pastor, solo una consulta. ¿Tengo 5 minutos completos o son 2 minutos y medio? 5 minutos completos, son tuyos. Ok, 5 minutos completos. Muy bien. En realidad, no tengo más que repetir el mismo argumento de hace unos momentos del inicio de mi disertación. Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. En el mismo libro de Juan, Juan dice, les he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste del mundo. ¿Qué nombre? Dice, lo daré a conocer. El Padre y yo somos uno, en sentido de que tienen ambos el mismo propósito, el mismo pensamiento. Pero Juan 17:3 es bastante claro. Los otros textos que le dije acerca de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios son bastante claros. No debería de haber una confusión si se estudiara y se viese la concordancia de un texto con otro texto. Usted dice nuevamente que Jesús no tuvo principio, que es igual que el Padre, la Biblia lo contradice, pues Él es el principio de la creación por Dios, está bastante claro. Proverbios 8:30, Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14. Entonces, en realidad, cada quien decide verlo de la manera en que quiera, cada quien interpreta según su propio entendimiento, pero vuelvo y repito, la Biblia se interpreta a sí misma y no se contradice. Salmo 43:18, perdón, dice, tú cuyo nombre es Jehová, tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Creo que eso es irrefutable. Termino ahí, pastor, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos allá. Bueno, él dio Colosenses 1:5 para decir que Cristo es creado. Bueno, eso tiene que entenderlo bien. Eso lo podemos explicar con Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Dice, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí el verso 3 está la explicación de Colosenses 1:15. Por él, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso él es el principio, no porque él fue creado, sino porque él fue el que creó todas las cosas. Hay que entender que el principio de algo no siempre es lo primero que va en algo, sino lo que inició. Vamos a entender que la palabra principio, ¿verdad?, aparece también en el caso al Padre y en el caso al Hijo. El principio, ¿verdad? Es decir, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed le daré gratuitamente. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio no quiere decir la primera cosa que se hizo, sino la que inició todo. Así que no, él no es creado, todo lo contrario. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que él no pudo ser hecho si él no estaba antes de él, ¿verdad? Porque sin él nada, y nada no es algo, es todo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Por lo tanto, sería una paradoja pensar que si él no estaba, él pudo ser creado, porque si él no estaba, él no podía ser creado. Así que él nunca fue creado porque él estaba por siempre. Respondiéndote la cuestión de la alabanza, bueno, eso está claro que Cristo sí recibe alabanza. Apocalipsis 5:12, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 12, y dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que bueno, no sé de dónde sacaste que la alabanza tan solo era para el Padre. Así que este punto también está refutado. Ok, entonces hemos dejado clarísimo, yo no creo que haya que dar más. Creo que yo he refutado todos los puntos que él ha dado. Jehová no está, ¿verdad? Al Hijo se le da adoración, al Hijo se le da alabanza, el del Hijo es todo el poder. Lo he refutado con las dos versiones de 1987, 2019, probado que a Cristo también se le da la alabanza, ¿verdad? He probado que la Escritura habla de tres señores. He probado que en su estado divino tampoco Jesús ha sido visto jamás. Eso de que a Jesús lo vieron y al Padre no, no. Jesús lo vieron en la carne, lo que vieron fue el cuerpo que él había tomado. Él se despojó de sí mismo. En su estado divino nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, nadie puede haber visto a Cristo, al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, porque Él es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Como dice la Escritura, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? He dejado claro que también Jesús fue alabado. He dejado claro que, bueno, todo, ¿verdad? No creo que haya más nada que decir. Espero que les haya servido a todos y les voy a despedir con el mismo texto que he repetido una y otra vez. Creo que es importante. Apocalipsis 5:13, léanlo cada vez que conversen con un testigo de Jehová en la versión de ella. Toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas oí decir, así que Cristo no es criatura, al que está sentado en el trono y al cordero, sean las mismas cosas. La bendición, la honra, la gloria, la potencia que es el poder para siempre jamás. Y vamos a ver que tanto el que está sentado en el trono como el cordero se le adoró en el cielo. Y las cuatro criaturas vivientes se pusieron a decir amén, dando afirmación a lo que antes se había dicho del que está sentado en el trono y el cordero, y cayeron y le adoraron. Entonces lo he dejado todo claro, ya me quedan ya 20 segundos. Así que vamos a terminar para no dejar ningún argumento a la mitad. Ok. Se finish. Bueno, ahora tan solo un minuto para despedirse, lo cual no se puede usar para hablar nada del debate, nada, ni mira lo que yo dije, ni lo que él dijo, ni nada. Simplemente para despedirse de la audiencia. Un saludo a quien tú quieras saludar, a alguien que esté en línea que tú quieras saludar, a tu familia, a los que están en línea, a quien tú quieras, pero solamente de despedida. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco al pastor Eduardo Gutiérrez por la oportunidad que me dio de poder presentar este estudio desde el punto de vista personal. Espero que a algo de lo que ambos hayamos dicho les haya servido de bendición para sus vidas, que es lo que se pretende principalmente. Agradezco el hecho de que el pastor Eduardo Gutiérrez fue bastante respetuoso. Yo, en la medida de lo posible, traté de comportarme de esa misma forma, y vamos a ver si podemos tener la oportunidad de hablar en alguna nueva oportunidad, valga la redundancia, de temas como estos, que creo que después de todo nos edifican. Muchas gracias y hasta pronto.
Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios, al Señor Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le quiero dar gracias, ¿verdad? A Carlos Ruiz por haberme invitado, porque él fue el que me invitó. Es la primera vez que un testigo de Jehová pues me invita a debatir y estoy pues realmente emocionado de esto y bueno, reconozco que tiene muy buen conocimiento de toda su doctrina y simplemente le exhorto a que siga adelante en el estudio de la palabra del Señor. Gracias doy a todos mis hermanos en Cristo, los cuales nos apoyan siempre para honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es Dios por los siglos. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video aquí en Reflexiones del Pastor. Por favor, compartan el video, compártanlo, así sean los que nos estén viendo, pues testigos o así sean evangélicos, compartan el video y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.